Muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Moreno. El título de mi presentación es Un vistazo profundo a la librería de tiempo de ejecución o Runtime Library. Nuevas características, mejoras y cambios. Las fuentes de información de los cambios a la Runtime Library que voy a presentar vienen de comparar el código fuente entre las versiones XE8 y 10 Seattle, la documentación de qué hay de nuevo en RAD-Studio 10 Seattle, las notas de lanzamiento de producto de RAD-Studio 10 Seattle, la lista de corrección de errores de RAD-Studio 10 Seattle o Bug Fix List, el webinario de ¿qué hay de nuevo en RAD-Studio 10 Seattle? Y el video de un vistazo profundo a RAD-Studio 10 Seattle. Los tipos de cambios se han agrupado como las siguientes categorías: nuevas características, mejoras de rendimiento, correcciones de errores al código, mejoras en la codificación y limpieza para claridad del código, mejoras de soporte de las plataformas que soporta RAD-Studio. Hay un cambio notorio en cómo se hace la verificación de asignación de apuntadores. La práctica recomendada tradicional en Delphi y RAD-Studio siempre ha sido utilizar la función assigned, que es una función mágica del compilador. Curiosamente, en el nuevo Runtime Library de Delphi XE10 Seattle han sido cambiadas por la comparación a la antigua de apuntador diferente a nil. Esto generará cierto debate, pero es un cambio muy pronunciado que se nota en la nueva versión. Temas en general. Cambios en general vienen como iteraciones de listas convertidas a búsquedas de diccionario. Este tipo de cambio genera mejor rendimiento y búsquedas mucho más rápidas. Nuevas rutinas anidadas para mejorar el rendimiento. Cuando se hace esto, se reducen las llamadas a las funciones mágicas del compilador que se utilizan para referenciar o desreferenciar cadenas de caracteres. Como ustedes saben, en Delphi y en C++, RAD-Studio utiliza asignación dinámica de las cadenas de caracteres. Este tipo de referenciaciones y desreferenciaciones son una carga extra para el CPU. Un ejemplo, hacer la llamada al Database Error Format dentro de un procedimiento local en la unidad de base de datos. De esa forma, se tiene un solo punto localizado donde se hará la referenciación y desreferenciación de la cadena de caracteres. También hay mucha definición de métodos en línea, lo cual sabemos que optimiza mucho el código. Ahora, para que un método en línea sea productivo, el método tiene que ser relativamente pequeño. Si el método es muy largo o intenso, el hacerlo en línea realmente no ayuda mucho. Además, hacer métodos en línea también ayuda cuando estamos en ciclos muy cerrados, en donde los ciclos del CPU cuentan. Hay un uso más extensivo de funciones utilitarias en toda la librería. Hay una estandarización de tipos de datos numéricos. LongInt se convierte en integer, LongWord se convierte en cardinal, apuntador a LongInt se convierte a apuntador de integer y el integer se convierte a native int. Hay un soporte adicional también para las plataformas. Es decir, en vez de llamar a un free genérico, hay uno específico para la librería de FireDAC, optimizado para el uso de FireDAC, que es FD-Free. Igualmente hay uno Free and Nil, específico para FireDAC, que se llama FD Free and Nil. Y para los compiladores, en la versión de móvil para iOS y Android, desde las versiones anteriores se sabe que ahora por la referencia automática de apuntadores se debe usar dispose of cuando queremos disponer de un objeto en memoria de inmediato en vez de free. Todos estos cambios introducen cambios al comportamiento del código, pero también agregan nuevas funcionalidades. Pero hay que tenerlas presentes si nosotros estamos haciendo uso de bajo nivel de la librería de ejecución. La comparación del código fuente se hace por la carpeta, cada una de las carpetas que incluye RAD-Studio. En términos generales, estas son las carpetas que incluye la Runtime Library. Es la carpeta de Data, Data Binding, FMX, IBX, Internet,
RTL, SOAP, Tethering, Tools API, BCL, XML. Cambios en la carpeta de Data. El cambio más relevante es en la unidad de ADO, que es para el Active Database Objects. En el Custom ADO Dataset hay una función que añade soporte para el tipo de campo FT-Variant. Este tipo de campo no estaba soportado anteriormente cuando se obtienen los campos calculados. También la función de getFieldData se corrige un error en el manejo de arreglos de variantes o variants. La carpeta de Data Cloud. Hay muchas pequeñas actualizaciones y mejoras. El código todavía se puede hacer un poco más claro y más limpio. Para ello se requieren más constantes y métodos internos que ayudarán a reducir el código que se duplica mucho internamente. En la unidad de Cloud API tenemos mejoras en la autenticación. Hay un nuevo soporte para SHA de 256 bits y también una actualización para la rutina SignString. En la clase tCloud HTTP ahora hay un cambio drástico. Se hace el uso nativo de la plataforma para HTTP SSL en vez de la librería antigua que utilizaba Indy y OpenSSL. También se implementa para Amazon API y para Azure API. Hay un nuevo método, authCallback. Y la definición de la función de peer-to-peer o de par a par de IIPHTTP es ahora una función cliente, THTTP Client. Los cambios en la carpeta de Cloud API introducen estandarización en las clases internas. Además, los siguientes métodos de Cloud API ahora son obsoletos: XML Escape, Encode 64, Decode 64, Encode Bytes 64, Decode Bytes 64. Esto es debido a que internamente se reorganizó el código y ahora se utilizan nuevos métodos que ya estaban definidos en otras utilerías y funciones internas. Estos entonces ya no son necesarios. Siguen estando ahí para efectos de compatibilidad con código que ustedes ya tienen hechos en versiones anteriores, pero a partir de RadStudio 10 Seattle se recomienda que ya no se usen. El método Cloud Server Issue Merge Request ahora cambió a Patch para Android. El método Cloud HTTP Merge se ha actualizado para dar soporte en Android. Los cambios en la carpeta de Amazon API son: se ha hecho una abstracción de la autenticación de los métodos. Las conexiones ahora soportan almacenamiento por defecto en el punto terminal de conexión. También soporta regiones de Amazon adicionales que no se incluían anteriormente. Hay nuevos tipos de propiedades para la cola de petición de Amazon en la clase TAmazonQAttribute. También se puede crear ahora una cola con un nombre específico y no la predeterminada. El tamaño del contenido del almacenamiento es ahora un entero de 64 bits en vez de un integer de 32. La clase TAmazon Storage Service agrega el argumento Bucket Region a sus métodos. Ahora la encodificación utiliza TNet Encoding Base 64. Antes se utilizaba la autenticación en texto plano. El servicio se ha actualizado para migrarlo de la versión 2009.2.0.1 a la versión 2012.11.05. Los almacenes buckets soportan región y punto terminales personalizados. Además, ahora posicionan el flujo o stream de contenido a la posición 0 cuando se llama al constructor create. Esto es notoriamente una corrección de errores. También reconoce y maneja contenido con el algoritmo SHA de 256 bits. Los cambios en la carpeta Azure API. La autenticación ahora utiliza Net Encoding Base 64, al igual que el anterior, para eliminar la autenticación en texto plano. El método XML Escape es ahora reemplazado con tnet encoding.html.encode.
La clase de T-Assure Table Service se cambia de la versión 2009-09-19 a la versión 2014-02-14. Hay una corrección de una fuga de memoria en Query Params de la clase Query Entities XML. La clase T-Assure Queue Service ajusta el tipo de contenido a application/xww form URL encode. Si su código dependía de la forma antigua, que era un término genérico de la aplicación, hay que revisar el código. La clase T-Assure Blob Service agrega list duration al método de handle bulb list. También se agrega list duration al método acquire blob list. El método copy blob internal tiene corrección de errores en la localización de los blobs. Ahora verifica el código de respuesta 202 que por error verificaba el código 201. Los métodos listBlobs, blobURL, ahora incluyen service endpoint y container name. Los cambios en la carpeta de DataSnap. La clase DataSnap Client Proxy Writer Object C iOS ahora soporta específicamente las siguientes versiones de iOS: 4.2, 7.1 y 8.1. La unidad Data FireDAC JSON Reflect ahora utiliza System.NET Encoding y System-ZLib con compresión de datos para mejorar el rendimiento. Usted puede ver cómo se utiliza el componente de FireDAC Scheme Adapter en las aplicaciones de ejemplo de DataSnap. La clase TDataSnap Custom REST Connection tiene nuevos eventos: OnValidate Certificate, OnAuthentication, OnSelect Client Certificate. Y también tiene nuevos métodos: Clear Session Credentials y la función Get Session Credentials con el parámetro de un arreglo dinámico de cadena de caracteres. Los cambios en DataSnap adicionales se tienen en la clase DataSnap HTTP. Esta unidad ha sido refactorizada significativamente y cuenta con nuevas interfaces internas: la interfase Proxy Connection Info, la interfase Header List, la interfase Request Header List, la interfase Request y la interfase Response. La clase DataSnap HTTP Request Web Broker tiene el método PostStream, que ahora utiliza la función Read Total Content, lo cual internamente logró tener un código más claro y más limpio. Los cambios en la carpeta de DBExpress o DBX. Hay una corrección al definir la precisión en el TDBX Reader Dataset Load Field Definition. Este cambio es una corrección de errores, pero si su código dependía del comportamiento anterior, tendrá que revisar específicamente para garantizar que su programa funcione adecuadamente. En el campo de JSON hay un nuevo soporte de un helper de la clase TList para el TypeKind TRecord. También se agregó el método MarshallValue a la clase de TypeMarshaller TSerial. Y también se agrega la función setFieldArray para TJSON onMarshall. Los cambios en la carpeta de EMS, que es para el servicio empresarial de Internet. La consola de escritorio de este componente, el Desktop Console, tiene ya varios métodos nuevos y nuevas propiedades. La unidad EMS Resource API tiene una nueva propiedad Endpoint Request Body JSON Reader y tiene otra propiedad equivalente de Endpoint Response Body JSON Writer. Hay una nueva clase de Endpoint Context que tiene una clase anidada de Edge Module. Tiene una nueva propiedad Endpoint Name de tipo String y otra nueva propiedad Edge Module de tipo TEdge Module. La propiedad TEndpoint Request Endpoint ha sido removida debido a esta reorganización y nuevas clases. El tipo EMS Endpoint Parameter también ha sido removido
y el tipo TEMS Endpoint Input Parameters han sido removidos. Todo esto como consecuencia de la refactorización y la limpieza del código. Otros cambios en EMS son nuevas interfaces para módulos. Interfase EMS Module Resource Request y la interfase EMS Module Resource Request Service. Estas introducen nuevas funciones para manejo de módulos y de los recursos de los módulos a través de la clase EMS Internal API. Y estas funciones son Unregister, Retrieve, Delete, Patch, Put, Query, Update, Get y Post. Por último, también hay cambios de EMS que están bajo la carpeta de REST, de los servicios REST para el cliente. En la clase EMS Client API se agregó soporte para gestión de módulos. Se agregó también soporte para gestión de los recursos de los módulos. Hay un nuevo parámetro tproc en los métodos Query Resource, Delete Resource y Add Resource. Ahora opcionalmente se les puede pasar un procedimiento para la llamada de regreso. En los tipos de metadatos de EMS hay nuevos tipos tMetaModule, tMetaModuleResource y tMetaFoundModule y tMetaFoundModuleResource. Cambios en la carpeta de FireDAC. El tipo de dato interno BCD que se utiliza en la importación de las bases de datos de ADO se cambió a DataType FMT BCD. Este es un cambio muy notorio. Aquellos de ustedes que tengan código que utiliza ADO o DBGO a través de FireDAC deberán de revisar su código para que la funcionalidad se mantenga. Les recordamos también que FireDAC tiene unas capacidades de mapeo de datos, los cuales pueden hacer que el comportamiento del código sea el anterior. Los mapeos en fetching del dataset de FireDAC. La clase FireDAC Batch Move Dataset Driver, que es parte de las nuevas clases que se introdujeron desde XE7, tiene una función getTableDefs en donde se añadió soporte para provider, setGetKeyFields. Aquellos que hayan usado en el pasado los dataset providers recordarán que estas son funciones que se llaman a un proveedor de datos para obtener los campos llave de una tabla. Ese soporte no lo contaba FireDAC y se está agregando en esta versión para aquellos códigos antiguos que se están migrando a FireDAC o que ocupan funcionalidad de proveedores de bases de datos. También hay mejoras en la obtención de las definiciones de índices para que sean más rápidas y más expeditas. El resultado de la función de FireDAC Batch Move Mappings getKeyValues ahora es asignado en una variable en memoria y almacenada para reducir las llamadas y el tiempo perdido en retornar por parte del controlador de la base de datos. Hay una nueva propiedad en FireDAC Batch Move SQL Writer. Se llama CreateTableParts y es de tipo FireDAC Physical CreateTableParts. Esto permite ahora tener un mejor control en la forma en que se genera el código SQL de los comandos de FireDAC. La clase FireDAC Custom Connection tiene métodos que han sido promovidos a protegidos. AttachClient y DetachClient. Antes estos eran privados. Al ser protegidos, puede usted ahora redefinirlos en sus clases derivadas de FireDAC si es que usted lo ocupa. Hay una nueva función de sobredefinición de execSQL. Esta con los parámetros del comando SQL y el resultado de dataset como variable en parámetro. Hay muchos otros cambios que se pueden ver en las notas adjuntas. Los cambios en la carpeta REST. Hay un depurador REST que se añadió. En el depurador REST se añadió un cuadro de desplazamiento o scroll box. Ahora se puede presionar la tecla Intro o Enter para abrir un URL directamente ahí. El soporte para OAuth se ha hecho más limpio. Hay una nueva función, tParseStorageAPI GetJSONDateFormat, lo cual permite controlar mejor
cómo se procesan e interpretan los formatos de fechas o de horas en JSON, ya que desafortunadamente en JSON no hay un formato específico u oficial para fechas. Hay una nueva interfase para objetos de fecha personalizados, interfase Backend Storage API, que sirve también para ayudar a la definición de los formatos que se pueden procesar de fechas y horas. La clase T-Backend Storage API se le añadió la función AddDateOption, que sirve exactamente para lo mismo. También se añadió soporte para los formatos de fecha personalizados en las siguientes clases genéricas: CreateObject, FindObject, QueryObjects y UpdateObjects. Otros cambios en la carpeta REST son: la clase REST Request Parameter List tiene nuevas sobredefiniciones en el método addItem. Hay una nueva clase TBodyParams. En la clase TCustomRequest hay una nueva clase anidada o empotrada llamada TBody, que es una envoltura o un envolvente para el parámetro de petición de cuerpo de texto que antes estaba separado. Por lo tanto, hay una nueva propiedad body de tipo TBody. Y el método execute ahora utiliza parámetros body. Las sobredefiniciones del método addBody ahora simplemente llaman a la nueva clase anidada TBodyParams ni sus métodos add. El método clearBody utiliza fBodyClearBody. El método resetToDefaults llama a fBodyClearBody. Hay una nueva propiedad de CustomRestResponse llamada JSONReader de tipo TJSONTextReader. La clase TCustomAuthenticator se le ha removido la interfase eAuthenticator y el método Authenticate ya no es virtual. Todo esto como consecuencia de la refactorización del código y de la limpieza del código para hacerlo más óptimo y más claro. Cambios en la carpeta DB o Database. La clase TFields tuvo un cambio drástico por primera vez en mucho tiempo. Se le añadió un TDictionary String Field para buscar el nombre del campo. Se utiliza ANSI Lowercase ahora, la función ANSI Lowercase, para la no distinción de minúsculas y mayúsculas. El método add ahora utiliza ese nuevo diccionario introducido. El método remove también utiliza ese nuevo diccionario y el método clearbase también utiliza el nuevo diccionario. La iteración de lista que había antes en FindField se ha reemplazado con tryGetValue de la clase del diccionario. El método fieldByName, que era uno de los más comunes de hacer optimización a mano para aquellos usuarios poderosos de Delphi, ahora cuenta con un procedimiento error anidado y ha sido también redefinido para utilizar el diccionario internamente. La clase TADTField, que es para tipos de datos definidos por el usuario, permite redefinir el método assign mediante un override. Otros cambios en la carpeta de DB o Database. La clase TDataset tiene una función getCalcFieldTypes de tipo TFieldTypes. El método bindFields utiliza ahora getCalcFieldTypes. Y resync ahora verifica el estado de la propiedad active antes de proceder a hacer cualquier cambio. Otro punto clave que cambió drásticamente es que ahora hay una nueva definición del mapeo de los tipos de campos oficiales hacia tipos de variantes o variants. Hay un arreglo interno en el código llamado FieldTypeBarMap que por mucho tiempo estuvo fijo, pero se le hizo una optimización ya que algunos de los campos, que son los que están marcados en rojo en la parte inferior, no estaban exactamente bien mapeados a lo que deberían de ser. Por lo tanto, si usted tiene código que depende de este mapeo a variantes, tendrá que revisar su código para asegurarse que siga funcionando bien. El cambio es positivo, pero si usted tiene código antiguo que depende de la definición anterior, tendrá que revisar su código. Otros cambios en la carpeta de DB o Database. La clase TDatabaseBitConverter
se le añadió soporte para arreglos de variantes en la método unsafe_from_variant. La función unsafe_to_variant ahora asigna el resultado internamente, result, es una corrección de error. La función unsafe_to_interface también asigna ahora el resultado interno de result, era otra corrección de error. El método tfieldGetAsBCD utiliza ahora internamente la conversión de string to BCD en vez de currency to BCD para mayor precisión y para evitar errores en las conversiones. La función tWhiteStringFieldGetAsBytes, que regresa un arreglo de byte dinámico, utiliza white bytes of en vez de bytes of, por lo mismo, para no generar errores y pérdidas en las conversiones. Hay cambios adicionales que se mencionan en las notas. Cambios en la carpeta de FireMonkey o FMX. Los cambios principales son que ahora hay controles nativos para Windows. Hay soporte para pistas e indicios por doquier, cosa que no soportaba antes FireMonkey. Hay un soporte mejorado para estilos. Hay un soporte mejorado para el ratón o mouse y las selecciones que se pueden hacer con el mouse. Hay cambios internos en Custom Scroll Box, mejoras en las selecciones de TList Box, refactorización de código en el componente TList View, nuevo soporte en la clase Android Datetime Picker para incluir Native Date Picker y Native Time Picker. La clase FMX Object utiliza ahora el enumProcResult, una enumeración de los posibles resultados, continue, discard y stop. Por último, hay nuevos editores de las propiedades en FMX para la propiedad de Style Lookup. Cambios en la carpeta de Interbase Express o IBX. Hay cambios en los tipos de enteros, similares a los que se mencionaron al principio de esta presentación. Hay nuevos archivos de código fuente. Mucho tiempo IBX estuvo sin tener mejoras. El código, por lo tanto, ha sido refactorizado, aclarado y limpiado. Hay una nueva función, IBFieldHelper Change State, el cual soporta el cambio de estado de un campo de la base de datos que tiene suscripciones de Interbase, el cual se introdujo en Interbase XI7. Cambios en la carpeta de Internet. La clase Web Browser tiene varios cambios en los elementos privados y protegidos, por lo tanto no son campos que ustedes directamente puedan ver o utilizar. Ahora se publica la propiedad StyleElements para tener acceso a él por parte del usuario. Hay una nueva propiedad onShowScriptError de tipo Web Browser ShowScriptError. Hay un nuevo método WebRequestReadTotalContent. La clase IasAPIRequest, que es una función para Windows, redefine el método ReadTotalContent. La función getStringVariable acelera el soporte de raw content. Y el código de DispatchFileRequestQualifyFileName se ha limpiado y optimizado. Cambios en la carpeta Runtime Library para Android. Hay un mejor arranque de las aplicaciones de Android. Se mejoró el soporte de la bitácora de errores o error log. Hay una asignación interna para System.DelphiActivity. Se ha agregado una ayuda de Android Helper y los ayudantes del API o helpers son ahora en línea, inline, lo cual optimiza su acceso y su rendimiento. Otros se han hecho obsoletos y ya no se deben de utilizar. En la unidad Android API IOUtils se añadió la función getExternalDocumentsDir de tipo string y la función getShareDocumentsDir de tipo string. También hay mejoras en el soporte de Bluetooth. Cambios en la carpeta de Runtime Library para iOS. Ahora hay soporte para la libreta de direcciones o el Address Book. La unidad UI TextField tiene muchos métodos nuevos.
la clase TIOS Location Sensor getAuthorize ahora añade el tipo CL Authorization Status Authorized when in use a los posibles resultados. Cambios en la Runtime Library común. Hay nuevas notificaciones en segundo plano, background. Los sensores ahora soportan Stop, Start y Started cuando se activa el rastreo. Hay nuevas funciones y mejoras de rendimiento en el registro para T-Character, un registro que se introdujo hace 2 versiones para poder manejar mejor los tipos char. Se añadió en T-Char Helper sobre definiciones de isDefine para tener mejores opciones de uso con el registro de T-Character. Los algoritmos de hash o de hashing, el T-Hash MD5 tiene nuevas definiciones en línea, lo cual optimiza el rendimiento del algoritmo, y nuevas sobredefiniciones o redefiniciones del método getHmeACA_as_bytes. El algoritmo hash SHA-1 tiene nuevas definiciones en línea también, lo cual optimiza la forma en que se ejecuta el algoritmo. Nuevas redefiniciones del método getHmeACA_as_bytes, una nueva función de getBlockSize y otra para getHashSize. Además, se ha introducido un nuevo algoritmo, el T-Hash SHA-2. Cambios en Runtime Library en JSON. Ahora se basa más en la implementación de JSON de .NET y es mucho más parecida. Ahora también incluye procesamiento de BSON, que es el Binary JSON. El modelo está basado ahora en flujo de datos o streaming en lugar del modelo antiguo DOM o Document Object Model. Se introdujeron las clases abstractas JSON-Reader y JSON-Writer. El procesamiento de texto de JSON se ejecuta con clases JSON-Text-Reader y JSON-Text-Writer, mientras que el procesamiento de BSON o Binary JSON se ejecuta con clases BSON-Reader y BSON-Writer. Hay constructores de métodos fluidos, las clases JSON-Array-Builder y JSON-Object-Builder. La clase del JSON Iterator es para iteración acelerada hacia adelante únicamente a través de JSON y de BSON. Usted debe de utilizar y probar el nuevo escritorio de trabajo para JSON, el JSON Workbench, incluido en el IDE de Delphi. Y también hay mejores opciones para procesar las fechas y las horas, lo cual es consistente con el cambio en general que se ha hecho en todo Delphi. Cambios de Runtime Library en la librería de procesamiento de paralelo o Parallel Processing Library. Hay actualizaciones en la clase de Thread Pool y también en la clase de T-Task, en donde hay varias correcciones de errores y mejoras en el rendimiento. Cambios en la Runtime Library en otros aspectos. Hay nuevo soporte para pantallas de alta definición o de altos puntos por pulgadas, high dots per inch. Se introduce la función isDPIAware y la función setHighDPIAware. Se cambió la clase de TEventDispatch y hay un nuevo T-Share Contract que sirve para Windows 8 y superior. Hay nuevas clases y ayudantes o helpers para las interfaces y cadenas de caracteres de Windows RT. Hay nuevos eventos de progreso o de avance en ZipFile y soporte para atributos de archivo. Faros o beacons tiene una nueva clase llamada dBeaconAdvisor y se actualizó el Common Beacon Manager. En Bluetooth hay mejoras en la implementación para Android y también nuevas clases y otros cambios. Otras mejoras en la Runtime Library están en el procesamiento de protocolo HTTP. Como dijimos en un principio, ahora la implementación es nativa de acuerdo a la plataforma. Ya no se está utilizando los componentes INDI que eran comunes y genéricos. Ahora se hace implementación nativa para cada una de las plataformas. Hay muchas correcciones de errores. El soporte se ha mejorado para las galletas o cookies y también se mejoró el soporte para el proxy de Windows. Hay nuevos envolventes o envolturas para
el sistema operativo OS X de Mac. Hay una nueva función para Windows que se llama Get Product Version y hay cambios en la lógica del clásico registro TRECT para el método contains e intersect, con la mira de optimizar la ejecución. Sin embargo, si usted tiene código que depende de esta funcionalidad específica, porque usted creó componentes visuales o tiene alguna funcionalidad visual que depende del comportamiento anterior, revise su código. Hay cambios y actualizaciones en WinAPI para los dots per inch o puntos por pulgada. Hay nuevas importaciones de funciones de Windows y hay una nueva carpeta completa exclusivamente para Windows RT. Otros cambios adicionales en Runtime Library son mejoras en el rendimiento de SOAP mediante búsquedas por diccionario, lo cual introduce mucho mejor rendimiento comparado a las búsquedas en lista iterativas. También hay muchas actualizaciones para el anclaje o tethering de aplicaciones. Se introduce ahora perfil de la aplicación, un adaptador para Bluetooth, una comunicación en el núcleo, administración del tethering o anclaje, y el código del protocolo TCP en el cual se basa ha sido optimizado. También hay una actualización del clásico Tools API, que es para las herramientas que se agregan al IDE o ambiente de desarrollo integrado. Hay nuevas interfaces por primera vez en mucho tiempo. Hay mejoras en la clase Sprig y en la unidad Design Interface. Ahora en el Custom Module Attribute tenemos un atributo adicional, CMA Floating. Cambios en la carpeta BCL o BCL. Hay nuevos componentes. El T-Search Box, el T-Relative Panel, el T-Activity Indicator, el T-Toggle Switch y el Split View. Hay una actualización para los estilos en Button Draw. El soporte de estilos ha sido actualizado en el componente Checklist Box Draw Item. El método ChangeScale ahora se redefine en los siguientes componentes. Antes era un solo código genérico y ahora se ha redefinido específicamente para cada componente. T-Calendar, T-Header, T-Trackbar, T-Custom Header Control, T-Tablet Notebook y muchos otros. La función Win32NLS Enable IME ahora es obsoleta. Esta era una función antigua para la introducción en idiomas internacionales, izquierda-derecha, derecha-izquierda, ya no tiene sentido. Otros cambios en BCL, el método setVisible de T-Control ahora llama al método AdjustSize si la propiedad AutoSize es verdadera. Hay varios cambios en el componente base WinControl. Se actualizó la unidad Dialogs para soportar el Style Manager. Ahora el Custom Form reacciona a los cambios en los DPI o puntos por pulgada. Hay nuevo componente Sharing Contract para soportar Windows 8 y en adelante. Una nueva propiedad T-Browse for Folder y muchas nuevas clases que terminan en Style Hook para soportar el Style Manager. Por último, hay una nueva unidad llamada WinX Controls, controles de Windows 10, en donde se incluyen los indicadores de actividad que introdujo Windows 10. El panel que ven ustedes a la derecha, en donde muestra actividad, un progreso de actividad. Veamos ahora un ejemplo que es más o menos factible que lo puedan percibir de las mejoras hechas a la librería de ejecución o Runtime Library. Este es de las mejoras más notorias y que muchos usuarios opinan que se debieron haber hecho desde hace mucho tiempo. Es la mejora de cómo en la clase TDataSet, en la función FindField, es una de las que clásicamente se ha mejorado por usuarios poderosos de Delphi, ya que la implementación tradicional no es muy eficiente. Pues ahora la búsqueda ha sido cambiada mediante un diccionario, una clase de diccionario, en vez de la iteración de búsqueda en lista tradicional. Lo que haremos en este ejemplo es encontrar un nombre de campo que sí existe y luego buscar un nombre de campo que no exista. Tomaremos los tiempos en RADStudio XE8 y en 10 Seattle y los compararemos.
Tenemos aquí parte del código. El código lo tienen ustedes para poderlo bajar y ejecutar. Hay unos defines que están en la parte de la unidad que definen precisamente si estamos usando el Delphi XE8 o 10 Seattle. Fuera de eso, las llamadas internas cuando picamos el botón a la forma son exactamente a las mismas funciones. Después de ejecutar el programa, los resultados que tenemos son, se buscan 100 campos aleatorios que son seleccionados al azar en el código, 100 campos, en un ciclo cerrado de 1000 veces. Y se mide el resultado del tiempo que tardan en encontrarlos en tics de reloj internos. Todos estamos familiarizados con los tics de reloj internos de los PCs. Muy bien, entonces, en mi ejemplo, corrí 3 veces el código para XE8, 100 campos aleatorios en un ciclo de 1000 veces, terminó el ciclo en 1357, 1351 y 1431 tics de reloj. El mismo código corrido en RapidStudio 10 Seattle 3 veces, se ejecutó en 618 tics, 641 tics y 645 tics. Es menos de la mitad de lo que tomaba el código clásico que toda la vida tuvo Delphi y RapidStudio. Notoriamente, cuando mandamos 100 campos aleatorios que no existen, los tiempos son muy similares y además son muy elevados. La razón es que en el código primero tratamos optimísticamente de acelerar el tiempo de sí búsqueda. Es decir, cuando ustedes llaman a estas funciones, le estamos tirando a ganar. Lo más probable es que el campo que ustedes están buscando sí existe. Por lo tanto, el código trata de optimizar la búsqueda para lograrla encontrar lo más rápido posible. Pero por efectos de que pudiera haber una deficiencia en la implementación interna del ANSI lowercase, ambos códigos, después de tratar de buscarlo mediante el método tradicional, terminan peinando a mano la lista de elementos uno por uno, lo cual es muy caro en términos de código de ejecución. Pero vuelvo al punto, normalmente este tipo de códigos ustedes deben de optimizar el caso más frecuente. El caso frecuente es que los campos que ustedes están buscando en el dataset pues sí existen y ese es el caso que se quiere optimizar. Bueno, pues con esto hemos llegado al fin de la presentación. Ha sido muy extensa, ha sido solo una sopeada por encima de las mejoras que tiene la librería de RapidStudio. Sin embargo, no es más que una arañadita por encima. Los invitamos a que vean en profundo todas estas mejoras. Esperamos que lo que ustedes obtengan es que sus programas, aunque sea un pequeño porcentaje, pero que sus programas sean mucho más eficientes y corran mucho más rápido. Va a haber ciertas áreas como la que les mostré de la búsqueda por diccionario del dataset, que eran cambios que se pedían desde hace mucho tiempo, pero que finalmente ya se implementaron. Las fuentes de la documentación que ven aquí es de que hay de nuevo en RapidStudio 10 Seattle, las notas de lanzamiento del producto de RapidStudio 10 Seattle, la lista de corrección de errores de RapidStudio 10 Seattle o Bug Fix List y el webinario de Un vistazo profundo a RapidStudio 10 Seattle. Estas se las pondremos a su disposición. Junto con el código fuente del ejemplo que mostré aquí, estará a su disposición para que lo puedan bajar y consultar con calma. Así es que muchas gracias y pasamos a preguntas y respuestas.